buenas tardes, apreciados estudiantes de esta prestigiosa universidad a través de sus diversos convenios, el IESIP, que le abre las puertas a la formación, a la integración y a la investigación. Soy Sandra Cruz, la docente facilitadora de inglés y hoy vengo a compartir lo concerniente a la unidad número 4 de inglés 1 referido a la tipología textual. Vamos a hacer una revisión sobre algunas definiciones, clasificaciones y plantear para la próxima semana pues, lo que sería la última evaluación. Previo al abordaje de esta temática, pues les doy la bienvenida a aquellos estudiantes que entran en conexión, en interacción a través de la plataforma, a los que hacen la revisión posterior, que están en constante búsqueda, en constante investigación y están en interés y motivación de prepararse académicamente en lo que corresponde a las unidades temáticas del inglés. Como les venía diciendo, pues hemos presentado, o ustedes han ya tenido la posibilidad de presentar tres evaluaciones previamente y ya tienen en plataforma sus calificaciones. He estado atenta si hay algún obstáculo o algún inconveniente para la presentación, para la preparación y entrega de ese material. eh, Les he indicado que pueden ponerse en contacto y en comunicación para poderlos orientar y dar pues, alternativas de solución. Con curiosidad, observo que en la evaluación anterior, la del video de presentación, eh, pues no habían participado todos los integrantes, los estudiantes, y les indicaba allí en ese momento que se entienden las razones tecnológicas, los impedimentos que se presentan, y en ese sentido, pues estoy atenta a alguna inquietud que deseen plantear. Es realmente importante que cumplan con las evaluaciones pautadas que son asignadas con anticipación a través de la presentación del programa de estudio. También quería señalarle que la universidad tiene una campaña de recolección de regalos para ser repartidos en una comunidad vulnerable para el mes de diciembre y está en ese proceso de recolección de regalos para niños y niñas. Lo pueden hacer llegar a la sede de la Universidad del IESIP, ubicada aquí en Barrio Obrero, ponerse en contacto con los diversos coordinadores con los que cuenta la universidad y nosotros, los facilitadores, pues también estamos prestos para atender esas entregas, esas donaciones o aportes que ustedes hagan. Es una actividad que llevan a cabo anualmente para hacer esos aportes social de alegría, de entusiasmo a las comunidades, las que ellos han asignado para este año, y nos gustaría que ustedes formaran parte de esa alegría, de ese gozo navideño, de ese sentido y de espíritu de compartir. Entonces, se hace el llamado a que participen, a que hagan llegar lo que tengan a bien aportar, ofrendar, regalar y llevan alegría, felicidad a los niños que tienen menos posibilidades. Es por ello que hacemos el llamado a, a unirse a esta campaña que la universidad, pues, con mucha programación y mucho entusiasmo lo están recolectando. Igualmente, pues quería indicarles que con el abordaje de esta última unidad, la unidad número 4, referida a la tipología textual, a los diferentes tipos de texto, cerramos la parte de desarrollo programático eh, de
con la que se contó este programa de inglés 1 y que ustedes van a desarrollar a partir de esta desarrollo, de esta presentación, se planifica lo que sería la última actividad evaluada. Es necesario que estén atentos a las mm, guías o material de apoyo que se coloca en plataforma y además de eso que se nutran de la investigación, de la pregunta, de la interacción con diferentes referencias bibliográficas para que sea integral esa formación y el producto de esas evaluaciones pues traigan calificaciones satisfactorias. Como se dijo al inicio del programa, el objetivo del inglés es servir de aporte o herramienta para la formación en el área que ustedes cursan y se dan diferentes, a través del desarrollo temático y de las evaluaciones planteadas, pues se brinda esa posibilidad de comprender, de aplicar diferentes herramientas para abordar textos en inglés. Se trata de hacerlo de una manera didáctica, de modo que el estudiante, como se ha planteado desde el inicio, en vez de obstaculizar su, su estudio, su avance, por el contrario, sirva más bien de apoyo, de orientación, de una manera sencilla y muy práctica. Bien, al día de hoy, al encuentro de hoy, le doy nuevamente la bienvenida. Estoy verificando si hay alguien en conexión actualmente. No hay estudiantes participando actualmente en, en este momento de grabación de clase. Les doy bienvenida con mucho cariño, mucho entusiasmo a este encuentro virtual. Esperamos que sea de su entera satisfacción y agrado y sobre todo que los ilustre, que los guíe en, en la aplicación de la parte teórica que se ha llevado a la práctica. Vamos a iniciar el desarrollo temático de la unidad número 4. En la medida que el tiempo nos facilite, pues van a tener allí las presentaciones en plataforma para que la consulten, la utilicen en el cumplimiento de la asignación de la última actividad. Para usted la última actividad es hacer un informe, igualmente sabe que están siempre planteados las instrucciones, las indicaciones y ustedes pueden desarrollar la estrategia para la cual se les ha programado la evaluación. En la unidad número 4 refiere a la diferente tipología textual, lo que es un texto, cuáles son las características del texto, integrado a través de párrafos y vamos a ver si alcanzamos a ahondar un poquito lo que son los diferentes tipos de oración en inglés. Partimos de la pregunta, ¿qué es un texto? Eh, eh, una, una pregunta de inicio para ir desarrollando cada uno de los elementos que vamos a ver a continuación. Indicamos que el texto se conoce es el conjunto de frases y palabras, y tomen énfasis en frases y palabras que de manera coherente y ordenada permiten ser interpretadas por un lector, es decir, que transmiten una idea o la idea de un autor. Ese autor también se le llama emisor o locutor. ¿Cuál es el propósito? El objetivo del texto es comunicar un mensaje. Ese mensaje debe ser claro, debe ser preciso. Tiene diferentes estilos, como el estilo romántico, puede ser un texto descriptivo, científico, informativo, y que obviamente debe ser emitido para comunicar un mensaje. Ese mensaje va a un destinatario. ¿Cuáles serían entonces las características de un texto? Entre las características
que podemos mencionar la extensión. La extensión de un texto puede variar, ya que puede estar formado por unas cuantas palabras o frases hasta múltiples párrafos, recordando que va a depender del tipo de texto, porque en el mundo de la literatura, en el mundo de la investigación, en el mundo de la ciencia, hay cualquier cantidad de textos. Entonces, no hay un límite, no hay una delimitación precisa para indicar que un texto tiene tantos párrafos o tantas líneas o tantas oraciones. Va a depender este, del propósito con el que se ha escrito el texto. De allí que se dice que puede estar conformada por pocas palabras o hasta múltiples párrafos. Eh, eh, no hay una extensión única y definida para esa característica. Lo que sí se precisa es que tenga una función específica, que sea transmitir un mensaje. Y para eso es necesario que tenga otros elementos como la coherencia y la cohesión. De allí que entre las características está la coherencia. La coherencia que indica es la relación de lógica que debe existir entre las ideas de un texto. Eh, Esas ideas parten de una idea principal y se van desarrollando a través de ideas secundarias. También tenemos como otra característica la cohesión, que es esa conexión armoniosa entre los diversos elementos que conforman el texto, entre los diversos párrafos y las frases u oraciones que las componen. Allí se habla mucho de lo que es la concordancia. Se habla de que debe tener concordancia en género, en número. Género refiere a masculino o femenino. Número refiere al singular y plural. A los tiempos verbales que se están utilizando. Hay unas estructuras que la manera de la narración o del escrito debe mantenerse. eh, Se percibe, hablamos por ejemplo en el caso de una novela, en el tiempo en que está escrita se mantiene y se va a ver un cambio en alguno de los párrafos en el tiempo verbal, es necesario incluir o determinarlo a través de un elemento o un conector que indique para que mantenga la armonía en la narración o en el discurso. Igualmente, tenemos otro elemento que es de gran importancia, que es el léxico. El léxico no es otra cosa que es el vocabulario que comprende el texto. Ese vocabulario, ese léxico, puede ser técnico, puede ser coloquial o común, puede ser vulgar y lenguaje culto. Eh, Además, hay otro elemento o características que conforman al texto, que es el contexto o el entorno, que es todo lo que rodea el texto. Son las circunstancias referidas a lugares o al tiempo en el que se produce ese acto de comunicar y que contribuye o aporta a que ese mensaje sea comprendido. Está referido a todas las circunstancias de tiempo y de lugar que rodean el escrito. También ahí tiene que ver aspectos externos de temporalidad, la época, condiciones o mm, aspectos referidos propiamente al autor, como las emociones, sus cualidades eh, y estilos de escribir. Seguidamente, pues vamos a identificar algunos de los tipos de textos que existen para lograr entender esta clasificación. Primeramente tenemos los textos argumentativos. Los textos argumentativos que buscan, pues permiten es convencer, motivar, reforzar la idea de un lector, para lo cual se usan justificaciones o argumentos y fundamentos que son razonados. Por eso se le llama argumentativo, porque tienen como ese propósito de motivar, de convencer o reforzar una idea y a su vez buscar identidad
con la idea o el mensaje planteado. Un ejemplo de esta tipología, de este tipo de texto, son los artículos de opinión. El- los podemos evidenciar en los diversos artículos. Antes se obtenían en los periódicos, pero ahora hay diversidad amplia eh, en la virtualidad y en la parte mm, impresa de este tipo de artículos. Seguidamente tenemos también los artículos o textos científicos. Los textos científicos, a través de los textos científicos se abordan conceptos, teorías, investigaciones y resultados con base a conocimientos en el orden científico. Por lo tanto, pues su lenguaje tiene esa característica o esa cualidad de ser, de contener un lenguaje muy técnico, muy científico. De allí que eh, encontramos, pues, en la diversidad de textual, tantos escritos, tantos tipos como investigaciones haya. Eh, este tipo de libros, les indicaba, este tipo de texto abordan mucho lo que es la investigación, las teorías, toda la parte de esa de ciencia, de conocimiento, recordando que la ciencia pues también es diversa. También tenemos los textos descriptivos, recordando un poco que describir es representar mediante palabras las cualidades, las virtudes de una, ya sea de una persona, de un animal, de un objeto, de un paisaje, de un lugar, dando a conocer sus características principales, enfocándose en representar su descripción. Un ejemplo de ello son los anuncios, como los anuncios publicitarios, el currículo, y también en esta tipología textual también estarían la literatura infantil, que es muy descriptiva, pinta con palabras todo un mensaje, un discurso eh, para a- am, fijar la atención en este caso, del lector. También tenemos el siguiente tipo de texto, que son los expositivos, que refieren o informan sobre acontecimientos, ideas, conceptos, y que explican y aclaran dicha información. Son muy explicativos, por eso se les llama expositivos, ya que desarrollan en su, en su proceso todo la información que se requiera con respecto a ese acontecimiento y a la información que allí se contenga. Entre esos textos expositivos o explicativos también tenemos los trabajos académicos, los trabajos que se presentan en el ámbito, en el entorno académico. Seguidamente tenemos los textos epistolares, que estos textos refieren a un tipo de comunicación totalmente escrita. Los textos epistolares se les conoce también como cartas. Las cartas es un tipo de texto epistolar y el ejemplo más conocido son las cartas de uso de carácter social, familiar, formal, empresarial, y las epístolas bíblicas son otro ejemplo de este tipo de texto. También tenemos los textos informativos, que son los que informan, exponen, dan a conocer hechos y circunstancias y, o cualquier otro tema de forma objetiva. Se procura lo más claro y preciso como ocurre o como ocurrió determinado hecho, determinado suceso.
Esos textos son los textos periodísticos y entran allí también algunos de carácter científico. Bien, seguidamente, en relación con las oraciones que conforman los párrafos y que a su vez, haciéndolo a un orden mayor, serían la conformidad de textos. Como se dijo anteriormente, el texto pues, está compuesto por frases u oraciones. Las frases son enunciados que no tienen todos los elementos estructurales de una oración. Eh, Tienen un mensaje, pero no tienen todos los elementos estructurales organizados de una oración. Eh, un ejemplo de una frase sería buenos días. Sabemos que buenos días refiere a un saludo que está compuesto pues, por dos palabras que en sí transmiten un mensaje, pero en sí ellas conforman un mensaje, pero no tienen todos los elementos constitutivos sintácticamente de una oración. Y tenemos ya el otro elemento que conforma el texto, que son las oraciones, y eh, hablamos de la clasificación de las oraciones en dos sentidos. Una clasificación que es de carácter funcional, es decir, que indican cuál es su función en el párrafo, en el texto, y otro tipo de carácter más sintáctico, que es en cuanto a su estructura. La clasificación de las oraciones en su tipo o en su carácter funcional son las oraciones enunciativas, que son oraciones, informaciones o enunciados que pueden ser afirmativos o negativos y que indican pues, un hecho, una información como tal. Tenemos las oraciones de orden exclamativa que refieren a un estado, una emoción, un sentimiento y que se caracteriza porque lleva signo de exclamación. En español se escribe al inicio y al final el signo de exclamación. En inglés se escribe solamente al final o signo de exclamación en el cierre. Tenemos las oraciones imperativas que indican una orden, un mandato, donde y el verbo indica lo que se debe hacer y va dirigido a un tú o a un usted. Esa orden o mandato o comando también se le llama. Y por lo tanto, pues algunos de ellos carecen de sujeto y tienen una estructura muy particular para escribirse. Por ejemplo, una oración imperativa es close the door, cierra la puerta. Es una orden. Si le colocamos la palabra please al inicio o al final, sería entonces una sugerencia. Please close the door. Sigue siendo imperativa, pero se le disminuye, se le flexibiliza esa orden y se convierte en una sugerencia. Y también tenemos en su carácter funcional las oraciones interrogativas, que son pues preguntas, son interrogantes, eh, que también en inglés hay dos tipos, o se conoce varios tipos, pero la más conocida, la más estudiada son las yes/no questions, que son preguntas, interrogaciones que se responden con yes o con no, y la de las WH words o information question, que refieren a una información específica y particular de complementos o de circunstancias precisas, como tiempo, lugar, modo, razón, frecuencia. Esas son las dos tipos, General Question e Information Question. En cuanto a la estructura de las oraciones, es decir, a la función sintáctica que se cumple, pues tenemos las oraciones simples. Estas oraciones simples tienen digamos, una facilidad para reconocerlas, que transmiten un significado, son enunciados, generalmente llevan un solo verbo y pueden ser en cualquiera de ellas, pueden ser en cualquiera o en todos los tiempos verbales que existen. Es una cláusula que tiene un significado independiente, tiene un mensaje por sí mismo. Tenemos las oraciones compuestas,
que está conformada por dos oraciones simples o dos cláusulas independientes y están las oraciones complejas. Vamos a visualizar entonces qué son las oraciones como tal. Las oraciones son estructuras gramaticales que constituyen una unidad que tienen un sentido completo. Normalmente se le conoce que inician con letra mayúscula, así lo enseña la gramática, y finalizan con un punto o un signo de exclamación o de interrogación. Ahí tenemos el ejemplo. I study at a public university. Yo estudio en una universidad pública. Tienen un sujeto, tienen una estructura de un sujeto, un verbo y un complemento. El núcleo del sujeto normalmente es un nombre, un pronombre, un sustantivo, y el núcleo de ese predicado es el verbo. Siempre hay un verbo que indica la acción principal que realiza el sujeto. Cuando hablamos del análisis sintáctico, es decir, qué función cumple cada palabra en una oración, pues esa función se le llama función sintáctica. Lo vimos cuando en la unidad número 1 que se hablaba de categorías gramaticales. ¿Qué función cumple? Y entre esas está identificar cuál es el sujeto y cuál es el predicado. ¿Cuáles de esas palabras están cumpliendo? ¿Qué función están cumpliendo las palabras dentro de la oración? Para ello es necesario identificar, determinar cuál es el sujeto de esa oración. Y cuando queremos identificar o reconocer el sujeto de una oración, hacemos la pregunta ¿quién o quiénes? Y esa pregunta se le hace al verbo. Por ejemplo, ¿quién está preparando el café? ¿Quién llegó temprano? ¿Quién saldrá mañana de viaje? Esa es una de las formas de reconocer el sujeto. Mientras que el predicado se le pregunta al verbo, se le pregunta eh, la pregunta va dirigida a determinar qué es la acción que realiza ese sujeto. O sea, la acción que realiza el sujeto viene siendo el predicado. Por eso es que la palabra más importante del predicado es el verbo. Eh, Esa es la estructura básica sintácticamente de una oración. Identificar el sujeto e identificar el predicado. Predicado es todo aquello que se dice del sujeto. Eh, Identificamos allí, explicamos en este modo qué es el sujeto de una oración. El sujeto es la persona u objeto principal de una oración, es de quien se habla en el predicado. Recuerde que no todo el tiempo son personas, no son, todo el tiempo son pronombres personales, a veces son seres inanimados, son ideas, son conceptos, y es la persona que realiza la acción, si se trata de una persona, o sobre quien recae la acción explícita del verbo de esa oración. Regularmente es un pronombre personal, pero también puede ser un nombre propio o un sustantivo común. En el ejemplo tenemos allí que tenemos a Mark, que es un nombre propio, tenemos un verbo principal que es travels, que es viajar, y un complemento que da sentido lógico a esta oración, que es around the world. Mark travels around the world. En la segunda oración tenemos como sujetos de boys, o sea, los chicos. Tenemos un verbo allí identificado con el verbo to be y un complemento. The boys are at the office, donde el sujeto de esa oración es the boys. ¿Y quién nos dice, qué decimos de ese sujeto? Que están en la oficina. En el tercer ejemplo tenemos we always write to that magazine. El sujeto principal de esa oración, el único sujeto es we. Tenemos allí un adverbio de frecuencia. Tenemos el verbo principal que es write, en este caso está en presente, simple, y un complemento que da lógica, da sentido completo a la oración que es to that magazine. We always write to that magazine. Nosotros siempre escribimos a esa revista. Hemos allí identificados en negritas el sujeto de la oración y lo demás forma parte del predicado a través de los elementos sintácticos que la componen.
Seguidamente tenemos el predicado, donde indicamos que el predicado está compuesto por dos elementos muy importantes, pero el principal, el núcleo del sujeto, es el verbo. Donde señalamos que el verbo es el que realiza, es la acción que realiza ese sujeto. De allí que esa acción puede estar en presente, pasado, en los diferentes tipos, tiempos verbales. En el inglés hay bastantes, están los tiempos simples y los tiempos compuestos. Dentro de los compuestos están los progresivos y están los perfectos. También están los tiempos condicionales y realmente el listado es largo, pero conociendo y comprendiendo los tiempos simples es mucho más fácil ir avanzando a los tiempos compuestos. El verbo en inglés puede ser un verbo, actuar como un verbo principal, pero en algunos casos puede ser un verbo auxiliar. Entre esos, el verbo auxiliar está el verbo to be, está, por ejemplo, los auxiliares modales como el can, el could, el may, el should, el have, entre otros. Y está el ejemplo, Peter runs in the park every day. Peter viene siendo el sujeto, se subraya, se resalta el verbo, que es runs, que es correr, y un complemento que da cuerpo o forma, sentido lógico a la oración. Peter corre en el parque todos los días. Ese predicado está aclarado, eh, ampliado a través de un complemento. Y el complemento es el contenido que resta de la oración, pero que no es igual de importante, solo que él va a variar dependiendo de lo que se quiera transmitir. Ese complemento puede estar formado por un adverbio, ya sea de modo, de tiempo, de lugar o de razón. Puede estar formado por adjetivos, por preposiciones, nombres y lo que dan es sentido o cuerpo al discurso. Resaltamos en el ejemplo, My husband and I took dinner at home last Sunday. My husband and I viene siendo un sujeto, mi esposo y yo. Took está el verbo tomar, comer en este caso, en tiempo pasado, y lo demás, en subrayado en negrita, resaltado en negrita, es el complemento. ¿Qué tomamos mi esposo y yo? La cena en la casa el domingo pasado. Igualmente, pues tenemos los tipos de oraciones según la función que ella cumple. Las funciones de esas oraciones pueden expresarse en manera afirmativa o de manera negativa. Hablábamos de las oraciones enunciativas, de las imperativas que las indicamos en la lámina anterior, las exclamativas y las interrogativas. Decíamos que las oraciones enunciativas son aquellas que informan sobre un hecho, un acontecimiento, una idea, comunican conceptos, informaciones. Estas oraciones pueden ser afirmativas o negativas, recordando un poco que en inglés, para las oraciones negativas es necesario apoyarse o recurrir a un auxiliar. Esos auxiliares pueden ser do, does, did y todos los auxiliares modales que existen. Do, does y did, que es para los tiempos simples más conocidos. Do, does presente y did en pasado, más la partícula not si es negativa. Las oraciones son enunciativas, también se les reconoce como oraciones declarativas o aseverativas, porque dan una información o en un enunciado. Ellas siguen el patrón que les indicaba anteriormente de un sujeto, un verbo y un complemento, donde el sujeto es de quien se habla en el predicado y es el quien realiza la acción del verbo. En el ejemplo, tenemos que eh, there are 5 continents in the planet, donde hay una aseveración, una información, un enunciado que es de carácter, en este caso, afirmativo. Hay 5 continentes en el planeta. Y el segundo ejemplo dice, the zoo does not open on Mondays. Allí la tenemos en un enunciado negativo, una oración enunciativa con un sentido negativo, donde se recurre al auxiliar does y la partícula negativa not. Para el not es la partícula que niega al auxiliar y a su vez
indica la negación del verbo. El zoológico no abre los lunes. Esos auxiliares son necesarios y obligatorios para las negaciones y cuando se van a formular preguntas igualmente. Seguidamente también tenemos las oraciones imperativas que le indicaba yo que son órdenes, comandos, comandatos y que se usan para expresar eso precisamente, esa necesidad de dar una orden, una sugerencia o un mandato. Esa acción pues debería serle un tú o un usted, un vosotros. Por lo tanto, esa acción va a recaer sobre mm, una acción que recae sobre otra persona y esa persona debería seguir esa orden o esa sugerencia o ese mandato. Para la formación de las oraciones imperativas tenemos que se utiliza un verbo, pero ese verbo no va en infinitivo, es decir, no lleva tú. Ahí está el ejemplo. Call me soon, llámame pronto. O sea, quién me debe llevar pronto? ¿Tú o usted? Tenemos otro ejemplo. Stop, detente. Eh, También podemos decir que esa acción va dirigido a un tú, o un usted, ustedes o vosotros. Está implícito, es decir, ese tú o ustedes no va evidenciado en forma palpable, visible en la oración, pero va de una forma más implícita, no aparece. Keep calm, mantenga la calma. Si nosotros le agregamos el please, quedaría por favor. El please suaviza, hace más sutil esa orden. También puede indicar un consejo o una sugerencia, ya lo indicaba anteriormente, y si va acompañado de un please. El please puede indicar iniciar o al final de la oración. Be quiet, please. Quédate tranquilo, por favor. Tenemos las oraciones exclamativas, les indicaba previamente, que expresan, indican emociones, opiniones, pero esa opinión es producto de un sentimiento como de tristeza, de alegría, de entusiasmo. En inglés lleva el signo de exclamación al final y les da allí en el ejemplo, What a lovely cat you have. Isn't she lovely? Qué encantador gato que el que tú tienes. Y ella no es, en el segundo ejemplo dice, no es ella encantadora, no es ella mm, fascinante. En las oraciones interrogativas, obviamente, pues, interrogaciones, una pregunta, expresan pregunta. Las oraciones interrogativas se cierran con un signo de interrogación al final y les indicaba que hay dos tipos de oraciones interrogativas, que son la yes no question, que pueden ser a respuestas largas, dando toda la información de la pregunta a través de la respuesta, o sencillamente con decir el no, el sujeto y el auxiliar, como lo tenemos allí. Are you from Japan? No, I am not. Pero también se puede hacer en forma larga. No, I am not from Japan. Y la information question, que son las WH, son las que nos buscan, nos indican información precisa sobre lugares, sobre un lugar, tiempo, persona, razón, frecuencia. Es decir, nos origina una información precisa que se está buscando. En el ejemplo, Where are you from? I am from Brazil. En este caso está indicando un lugar y referido a un país específicamente. Finalmente, pues tenemos las oraciones ya que les indicaba según la estructura o la función sintáctica que cumplen, las oraciones que son simples, las oraciones que son compuestas y las oraciones que son complejas. Eh, Resaltando allí que las oraciones simples son unas oraciones básicas, contienen una sola cláusula o una afirmación
Normalmente tienen un solo sujeto y un solo predicado, normalmente. Tienen también sus excepciones y allí está el ejemplo. Billy works hard, está presente. She was never busy, pasado simple con to be. Tenemos también unas oraciones compuestas, compound sentences, que son oraciones que contienen dos o más cláusulas simples y que son independientes de sí, es decir, cada una de esas oraciones transmiten un sentido o un significado por sí solas y que están unidas por, ya sea por un signo de puntuación o por eh, una conjunción de las que permiten independencia en cada una de ellas. Tenemos el ejemplo allí. I will go early. It is necessary. Me iré temprano. Es necesario. Las dos forman una oración compuesta, pero cada una de ellas tiene un sentido completo por sí misma. Y el segundo ejemplo dice, Rosie went to school. Carla stood at home. Rosa fue a casa y Carla. Ahí podríamos decir y, que es una conjunción copulativa. Rosy se fue a casa y Carla se quedó en el hogar. Perdón, Rosy fue a la escuela y Carla se quedó en el hogar. En este caso, cada una de ellas tiene un sentido propio, tiene una independencia o una autonomía en cuanto a su significado. Y para finalizar tenemos las oraciones complejas, que las oraciones complejas tienen una cláusula independiente y al menos una cláusula subordinada o dependiente. Es decir, la cláusula dependiente no tiene sentido propio si no la complementa el sentido de la cláusula principal. La cláusula dependiente se la llama también cláusula subordinada y es la que se une a una oración principal por medio de una conjunción. Hay diferentes tipos de conjunciones para unir o complementar estas oraciones complejas. Les dejo allí dos ejemplos para entender un poco las oraciones complejas. John finished the book even though he was getting late for work. Although Mark likes cats, she thinks dogs are better. Aunque Mark adora los gatos, él cree que, que los perros son mejores. Eh, Aunque Mar le gustan los gatos, ese vendría siendo la dependiente subordinada, porque no transmite el significado completo de la oración. Se complementa con esa otra cláusula principal que sí ya da sentido a esa oración con la oración, con el sentido de la oración principal. Se complementan y esto es una oración de carácter o sí, de sentido complejo. La cláusula principal pudiera tener sentido, pero la cláusula subordinada o dependiente no tiene sentido por sí misma. Bien, esto fue dando un breve resumen a, a la unidad 4. Va a quedar disponible en plataforma para la consulta, para el apoyo bibliográfico y va a ser parte del soporte de la evaluación número 4 que ustedes van a tener eh, la próxima semana como el cierre de las actividades evaluadas en inglés 2 y las cuales van a presentar en la fecha que se les programe. Agradeciendo a los participantes que observen la presentación, agradeciendo también eh, la atención brindada al área y pues quedo atenta a las dudas, a las consultas y indicándoles nuevamente que nuestra función, mi función particularmente, es orientar y apoyarlos como facilitadora del área de inglés. Me despido cordialmente, deseándoles éxitos en la siguiente evaluación, eh, solicitándoles o exhortándoles al cumplimiento de la misma, eh, buscando también de manera que interactúen con el idioma a través de los diferentes mecanismos, herramientas que hoy en día ofrece la tecnología y no conformándose con los, las actividades que planteadas que de manera casi que referencial se les coloca. Bueno, muchísimas gracias, que tengan
Muy buena tarde.